Inclinarse solo ante una dictadura. La de los hechos. Carlos Payán. El país vive tiempos convulsos. De pronto, en unos cuantos años dimos el salto a la modernidad y con ello otros componentes de la misma se agregaron de facto a la cotidianidad, lo cual generó un cambio radical de la noche a la mañana en nuestra forma de percibir el mundo y de vivirlo, pero sobre todo, de sufrirlo. Tras un régimen de partido único que duró 80 años, de repente, así como por arte de magia, el país se democratizó. Los medios de comunicación convencionales fueron cuestionados y criticados, y hasta la izquierda llegó, impensadamente, al poder, mediante una elección democrática. La cara noble de la moneda es justamente esta. Sin embargo, todo esto aunado al clima de inseguridad desatado desde finales y principios del siglo, la masificación de la Internet y otros ordenadores y la agudización de las contradicciones discursivas e ideológicas terminan por completar la moneda con una cara nada agradable. La inmediatez nos gobierna. La rapidez de la información nos ha llevado a no cuestionar y ha convertido al espectro digital, televisivo y radiofónico en el reino de la verdad. Los baños de la secundaria hoy se presumen como incuestionables. Si está inscrito, debe ser cierto. El reino de la infodemia se convierte en el mundo real. La información es poder. Manipularla no solo te ofrece una ventaja natural, también se te sitúa como creador de narrativas. Depende para quién o para qué trabajes. Como el Sistema Michoacano de Radio y Televisión es un medio público, pero también popular, estamos en contra de la mentira como arma discursiva. Por eso es que hemos invitado a 3 informadores profesionales, los cuales intentarán debatir, pero sin mentir, sobre la manipulación de la información y la infodemia. Escuche su participación con mucha cautela. Siempre cuestione lo que nos digan, aunque lo hagan como se hace siempre en la mesa roja, con peras y con manzanas. Bienvenidos a la mesa roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la mesa de peras y manzanas. El día de hoy vamos a hablar al respecto de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice todos los días en su conferencia matutina acerca de los medios. Pues el día de hoy vamos a hablar de la infodemia, la manipulación de la información, si hay mentiras, si no hay mentiras, si hay intereses creados por parte de los medios de comunicación, si responden a unos grupos, si responden a otros, si son empresas, si existe la objetividad, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso que nos den su opinión sobre la conferencia matutina, ejercicio democrático, ejercicio informativo o una especie de tribunal mañanero donde el presidente, pues con 2 o 3 palabras, termina fulminando a quienes no son sus simpatizantes. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Ya sabes seguramente cuál es mi postura, pero como yo soy el conductor, no importa mi postura, importa la de mis invitados, ¿no? Entonces, tenemos a Francisco Ramírez, periodista de Revolución 3.0. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todo el auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos. Ok, a Luis Gavino Alzati, director de medios digitales en comunicación social del gobierno del estado de Michoacán. Así es, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos. Sí, y a un gran amigo desde hace muchos años, a el buen Jano Baltasar, director de, ¿cómo me decías tu agencia? Crack, comunicación. Es que, tú lo decías hace un rato, los nombres son un tanto especiales, ¿no? Pero sí, tienen que ir por ese estilo más especialón. Bueno, y yo también te ubico con una gran experiencia en el social media, ¿no? Desde hace muchos años. Sí, también en la onda, pues, de activismo social. Sí, pues bienvenidos. No hay reglas, se arrebatan la palabra cuando quieran, pero con respeto, ¿sí? Okay. Yo voy a tratar de dar líneas generales, pero pues ya ustedes irán llevando la discusión para donde ustedes quieran, la consideren importante. A mí me interesaría iniciar con la postura que tienen ustedes acerca de la manipulación de la comunicación. ¿Sí hay manipulación de la comunicación en el país, Francisco? Pues me parece que para empezar deberíamos de definir precisamente cuáles son, pues, el papel de los medios de comunicación, ¿no? en la comunicación. Sin duda alguna, pues la comunicación no es como este mito que han creado, pues, que tiene que ser objetiva, tiene que ser una serie, pues, ahí de atribuciones que le dan.
Sin embargo, pues bueno, hay que ser conscientes de que los periodistas pues somos personas, ¿no? Y sin duda estamos atravesados por una serie de circunstancias, incluidas nuestras propias subjetividades. Entonces, pues esto también se presta a que pues las noticias que salen en los medios de comunicación tengan pues ciertos sesgos, no solo hablando a nivel individual del periodista, sino también a nivel de los medios de comunicación, los intereses creados que existen. Entonces, pues para contestar a tu pregunta, ¿hay manipulación en los medios de comunicación? Sí, pero no creo que sea inherentemente algo malo, sino más bien es... Pues habría que exacto, es parte del propio ejercicio de la comunicación, y pues habría que ver justamente en dónde están estos matices para ver qué tipo de manipulación sí es nociva para de la sociedad y qué otra pues no lo es tanto así, ¿no? Claro. Gabino, tu opinión. Bueno, pues existe, la infodemia existe, o sea, desde hace años que vemos y padecemos la sobreabundancia de información inexacta, de noticias falsas, o sea, descaradamente falsas, Sí. en donde los medios de comunicación es obviamente el espacio y el entorno en donde se reproducen estas noticias, ¿no? Esta información, y han tenido en las redes sociales también como un canal, ¿no? Que las amplifica y las hace virales, o sea, que llegan a más personas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, digamos que son el origen de esto, pero las redes sociales es donde se ramifica, donde han encontrado este espacio. Lo vivimos en el proceso electoral de Estados Unidos, en donde Donald Trump gana la presidencia, ¿no? O sea, claro, donde quedó evidenciado que precisamente el tema de las noticias falsas, que es un componente de la infodemia, pues fue fundamental para que mucha gente que vivía desinformada y que padeció o fue víctima de la manipulación informativa, votara, ¿no? Por él. ¿Por qué? Porque se decían o salían en portales de noticias, o porque salían Sí. en redes sociales, particularmente en Facebook, cosas que, así como de, si pierde Trump, México invade Estados Unidos, no, o sea, Qué divertido, no sé si eso sí. fue cierto o no, pero, o sea, cosas de este tipo, ¿no? Y gente que lo cree, ¿no? O sea, evidentemente existe la manipulación. Bueno, creo que es diferente el tema de la manipulación de la información al tema de la desinformación y de la, Claro. y de la mentira, ¿no? Claro. No estoy de acuerdo en que la manipulación necesariamente sea buena o mala, o sea, creo que es algo cierto, porque yo le llamaría más bien manejo de información. O sea, cómo, desde qué perspectiva vas a presentar un suceso, un acontecimiento, una noticia, o desde qué perspectiva vas a comentar o opinar sobre algo. El asunto es que creo que lo que hemos estado viendo es que conforme pasa el tiempo se ha agudizado y se ha radicalizado esta infodemia. Entonces, por eso creo que es tan importante y tan necesario el ejercicio de las conferencias matutinas, porque pareciera más bien que ahora es al revés, que ahora es el Estado el que tiene que estar verificando, contrastando, o sea, presentando información verificada, contrastada, ¿no? Con Sí. debidamente elaborada, o sea, Investigar, claro, sí. justo, que es algo que los medios de comunicación dejaron de hacer o no les interesa hacer, porque evidentemente al ser empresas pues tienen rentabilidad, ¿no? Yo pienso que esto es fundamental, que la gente, bueno, el medio es medio justo porque es el intermediario entre lo que pasaba, entre la realidad y la población, la ciudadanía o la sociedad, ¿no? El asunto es que los medios dejaron de ser medios. Entonces, Tomaron partido. pues tomaron partido, pero también empezaron a construir realidades. Entonces, esta percepción de vivimos como en Suiza o vivimos como nos quieren hacer Venezuela del Norte, o sea, o vivimos peor que, no sé, que algún país que esté con crisis, bla, Sí, bla, bla. claro. La inflación es peor que Argentina, eso pues no es verdad, o sea, Claro. construyes percepciones a partir de realidades, a partir de percepciones que son para favorecer o para beneficiar a alguien, ¿no? Sí. Regresamos del corte contigo, Jano, para que nos des tu opinión al respecto. Y como yo les decía, ya ahí ustedes son los expertos, ya ustedes le van entrando al debate. Creo que la postura de Francisco fue clara. Gabino incluso hizo como una radiografía
yo creo, de lo que podemos hablar durante todo el programa, ¿no? Entonces ya regresando, Jano. Sí, y le hacemos poquito al abogado del diablo. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta y nos quedamos esperando la opinión de Jano, el abogado del diablo. Adelante, Pues la hacemos muy reducida. La opinión para mí es muy fácil. En este caso, tema de manipulación, el poder necesita tener control de la audiencia. Históricamente, quien tiene poder necesita tener ese control para justificar su poder, cualesquiera que sea su manifestación. La única diferencia es que actualmente la audiencia no está concentrada en un solo lugar, la audiencia está dispersa, pero siempre ha ido buscando, y lo podemos ir platicando y desmenuzando poco a poco, pero el poder siempre busca control. Eso no me quiero poner muy Foucault, pero por ahí va un poquito el tiro. Entonces esto, lo que yo te pudiera decir, existe, por supuesto que existe manipulación, siempre ha existido manipulación. Llevarlo al grado de comunicación personal ya buscaría otros elementos que pudieran ser pues, la persuasión, la seducción, otras cosas. Pero cuando hablamos de audiencia, hablamos de masa, hablamos de muchos, pues se necesita el control. Para que exista el ejercicio de un poder se necesita un control. Cuando dices poder, ¿te refieres al Estado o te refieres a todos? A todos los tipos de poderes que te pueden ejercer y te pueden condicionar tu comportamiento, tu rol y tu acción dentro de una sociedad. Cualesquiera que sean los poderes necesitan medios, porque podemos hacer un listado de cuáles son, digamos, los contenidos más consumidos y te vas a dar cuenta de quiénes son los que están atrás. O sea, como empezar desde lo de la salida del sistema para llegar a lo hasta mero arriba y ver cómo estas industrias culturales. Comentaban ahorita que el medio tomó partido. Sí, los medios en sí, también eso lo dice Foucault, los medios en sí son un poder. Y dependiendo también los contextos históricos donde se estén desarrollando, es qué tan grado es el poder o qué tan está el servicio de algún otro poder de facto o hacia ellos mismos. Pero siempre se busca un control de la audiencia, siempre. Eso es histórico. Los medios de comunicación que existen, sea la imprenta, sean los pregoneros, sea los medios que existan en ese momento, siempre se busca tener un control de la audiencia porque eso también pues te puede sustentar el poder que tú dices que portas. Pues de entrada, ¿no? En la era en la que vivimos, te genera una entrada económica para poder sobrevivir y ya después, o sea, digo, no después en el sentido de que sea menos importante, ¿no? Pero creo que muchas agencias lo que buscan a veces es vender, ¿no? Ya después viene todo lo demás que tú desarrollas. Por supuesto, claro. No, por supuesto. Desde un principio es la venta y desde un principio cada quien ve esta audiencia como un botín diferente. Cada quien tendrá su recompensa con ese botín. A lo mejor uno busca que le voten, otro buscará que lo vean y le consuman o conocer sus hábitos de consumo y tener esa información. Porque una vez que te consumen y te ven y tienes el poderío económico, te relaciones con esas cúpulas donde tomas partido, ¿no? También. O sea, sí, claro. También, o sea, pero eso está. Pero lo que es un hecho es que este tema, si lo vamos a hablar como manipulación, siempre el poder va ligado a eso. Porque la forma de poder llegar a eso te es convenciendo. ¿Y cómo pudiéramos hacer o analizar hacernos esa pregunta? ¿Cómo convences y cómo seduces y cómo haces que los demás cambien ciertas prácticas? Si no es a través de qué. Entonces, en este punto tú necesitas rápidamente que te otorguen su facultad de decir tú me representas o tú tienes este poder cultural, social, intelectual, te lo adjudico a ti porque ya me convenciste. Habría que ver cuáles son las formas de convencimiento y es bidireccional. Esa dependencia también es bidireccional. Luego no sabemos si los medios de comunicación representan a la sociedad en la que viven o la sociedad en la que vive representa a los medios de comunicación que tiene. Siempre a mí me he hecho esa pregunta porque yo siempre hace años peleaba y decía, es que Televisa es el culpable de la idiotez de este país. Cuando estoy viendo cuáles son los números de los youtubers y quiénes son los que están número uno en redes, me doy cuenta que el problema no era Televisa. Porque sigues teniendo, no hay un cambio hacia lo que tú estabas diciendo de utopía de una sociedad consciente de consumo racional, que quiere informarse, que quiere ser libre. El Internet fue el medio de libertad en sus primeros años y posteriormente se está volviendo también en algo controlado y estamos hablando en este momento de fake news. Corríamos al Internet para correr de las mentiras de los medios tradicionales. Y ya se acabó la era de lo gratuito en el Internet. Y se acabó la era de lo gratuito. Entonces, ahora, ¿a dónde tenemos que correr para evitar las noticias
fakes que ahora están en el que era el medio libre. A los medios públicos. Francisco. Pues mira, hace un momento trataban un tema que me parece bastante interesante respecto a los intereses económicos que pueden, bueno, no que pueden llegar a tener, que tienen los medios de comunicación, porque me parece que en la sociedad también existe esta percepción de que los medios de comunicación tienen la función de informar, que esa es su función, lo cual a mí me parece un tanto falaz. Los medios de comunicación son empresas, como lo refieren hace un momento, por lo tanto su función es obtener dinero. Claro. Ese es su... En el fondo. De fondo Sí. es su propósito, obtener dinero, porque si no desaparecen y pues ya no pueden informar. ¿Cómo se obtiene dinero? Pues vemos que en esta época ya del posmodernismo y demás, pues es a través de la creación de narrativas. Estas narrativas pueden ser o no apegadas a la realidad. Como también... Decía este filósofo argentino con apellido impronunciable, Stanisriver, la posverdad, ¿no? Exacto, Sí. exacto, el tema de la posverdad. Pues me parece que también ese es el meollo del asunto. También los medios de comunicación se han dado cuenta de que pues a veces es más rentable, incluso en temas económicos, pues simplemente mentir, ¿no? O sea, mentir y posteriormente, una vez que son descubiertos, decir, ay, pues yo no sabía, ¿no? Y justificarse de una u otra forma, pero pues en gran medida es más rentable simplemente mentir que investigar, que hacer una labor periodística, que pagar salarios dignos, que etc. Claro, dar seguridad social a los empleados, etcétera, etcétera. Al final de cuentas las narrativas se van construyendo y en este caso yo sí me remito a una frase muy popular que dice el presidente, ¿no? La calumnia cuando no mancha tizna. No importa si después se demostró que era mentira, ¿eh? Ya quedó. ¿Ya quedó? Ya Que cumplió pega su objetivo. primero. Sí, Pega dos exactamente, Gavin. Pues sí. ¿Qué más les digo? Leen Tienen toda la mucho razón. No tanto como me gustaría. Yo pienso también, o sea, eso sí coincide en esto de que quien controla la narrativa tiene control de muchas cosas. Sí. El asunto no es de que el medio no tome partido, sino con quién toma partido, hacia Exacto. qué lado. Y al final de cuentas creo que lo que nosotros hemos insistido y trabajado desde diferentes ámbitos, y que es lo que creo que en eso coincidimos mucho, es en que el partido no sea en contra de la sociedad, sino a favor de la sociedad. Y cada quien informa desde diferentes posturas, ámbitos, pero al final de cuentas lo que buscamos es no afectar a la sociedad, no manipular a la sociedad, ni engañar a la sociedad, sino podrá haber una línea editorial clara en los medios, y creo que es algo también que el presidente ha dicho y que eso es fundamental, que los medios asuman su postura, o sea, que digan, Su yo soy postura un medio política. de derecha, yo soy un medio conservador, soy un medio de centro, soy un medio de Porque izquierda, mi soy un medio perspectiva de ultra. clase es esa, Exacto. y en así otros no pasa países nada, ¿no? existe y no Sí. pasa nada, y la gente compra, los comunistas en Italia compraban los periódicos que eran para ellos, y ahorita pasa esto en las redes sociales con las cámaras de eco, ¿no? O sea, tú consumes ciertos contenidos que nada más son los que te agradan, te gustan, porque pues el algoritmo ahí te los avienta, Sí, ¿no? claro. Pero no pasa nada si los medios dicen, pues yo soy un medio de esta línea, y Sí, punto, ¿no? ¿no? Y ya, o sea, y si me quiere consumir alguien que no esté de acuerdo con mi postura, Claro. pues no lo engañas. El asunto es eso, que se han engañado o han pretendido engañar con posturas de somos objetivos, luchamos por la democracia, cuando realmente pues te das cuenta con la información, la verificación, el periodismo libre, que hace bien su trabajo de investigar y documentar y cosas, y te das cuenta todos los acuerdos y los tratos que hay, y que al final de cuentas los medios han servido a la oligarquía, y el peor poder, o quien ha controlado todo esto de lo que estamos hablando, pues es la oligarquía. Desde Maquiavelo lo que postulaba justamente era la lucha contra esa oligarquía, o sea, porque decía, la oligarquía no puede controlar al Estado. O sea, el Estado tiene que ejercer su poder como Estado, como quien va a generar estos equilibrios y beneficios para la población. Y la oligarquía lo que busca no es el beneficio para la población. Y los medios, estar al servicio de la oligarquía, pues lo que hacen es que pues generan estas inequidades. Por eso hay que combatir la desinformación. Sí. Vamos a una pausa, regresamos con la opinión de Jano. No se vaya de acá, sus peras y manzanas.
Estamos de vuelta, nos quedamos hablando de Maquiavelo, oligarquías, los medios de comunicación, la objetividad. Jano. En la objetividad, pues no existe. Yo me quedo mucho con una definición del historiador Pereda, donde me plantea que existe la subjetividad buena. Que esta subjetividad buena es, en historia, que te lo voy a meter yo en tus territorios, ¿no? Que es aislar el objeto de estudio, conocerlo por sí mismo, tener diferentes fuentes. Entonces, la objetividad como tal, pues para mí no existe. Y estoy muy de acuerdo en lo que acaban de comentar también ahorita, que decían que abiertamente aquí en México se agarra y se diga yo soy un medio de derechas, yo soy un medio de izquierdas. Creo que me parece sumamente sano. Sí, es lo más sano. O sea, por ejemplo, en España tienes medios de comunicación que abiertamente, ¿no? Sabes perfecto que está en la derecha está El Mundo, que en la derecha está El País. Es que El Mundo. Sí, El País. Sí, Sí. Y en la derecha está El País. Y El País, de todo Grupo Prisa, ¿no? Están ahí, pero también tienes medios que sabes perfectamente que, bueno, en algún momento se pusieron como de izquierda, que era La Sexta, y A3 Media, pero ahora se mueven según sus intereses, pero también la propia audiencia, pues eso también los percibe. Pero también dio en el clavo ahí algo que comentaron que es bien peligroso, porque el que tú abras en estas narrativas de que cada uno tenga su propio medio, te genera una burbuja. Te genera una burbuja horrible en el cual tú solamente consumes los medios en los que estén de acuerdo con la opinión que tú tienes. Y eso es a lo que tú lo vuelves veraz. Eso es sumamente peligroso. Y con el caldo de cultivo que hay en México, que después del nefasto régimen que vivimos en el siglo XX, hay una herencia de la noción, por eso México es un caso muy particular en el tema de medios de comunicación, hay una herencia de la noción de objetividad, de veracidad, horrible que sabemos que un medio de comunicación tiene que ser objetivo en el sentido de que lo que dice va a misa y es verdad, y yo no lo puedo criticar, yo no lo puedo cuestionar. Puedo exigirle a él que sea veraz, pero no me puedo a mí exigir ser crítico. Y esa es una herencia muy fuerte de tener noticieros y tener medios de comunicación de Estado, o más bien de partido, al servicio de un partido, en donde existe una narrativa hegemónica y todo el que la repita se vuelve veraz. México no puede romper eso, porque si sale un periodista abiertamente aquí a decir yo estoy en contra del presidente, es atacado. Y si sale un periodista a decir yo estoy a favor del presidente, sale a ser atacado. México no tiene las condiciones para poder construir una objetividad o una subjetividad buena actualmente, por todas estas nociones que tenemos de que la información es transformadora, es veraz, tiene que ser, o sea, nos vendemos la idea de Vicente Leñero, que totalmente de acuerdo. El libro de los géneros periodísticos. Exacto, estoy de acuerdo en muchísimas cosas con Vicente Leñero, pero Leñero vivía en un espacio de una masa crítica o de una corriente crítica de los medios de comunicación que no es el comportamiento general. No, pero yo creo que, o sea, los periodistas salen y dicen, yo estoy en contra del presidente, no estoy a favor del presidente, o critican al presidente, y pues sí, o sea, y existe pues todo este hate, ¿no? O sea, toda esta... En redes sociales, o sea, sí, todos estos críticas o ataques a su postura, igual hacia los que defienden, sí, o están de acuerdo con lo que dice el presidente. Yo pienso que lo peligroso no es eso, el asunto es la manera en que tú utilices precisamente los instrumentos de comunicación. Y en el caso de las redes sociales, hace rato que decías de los influencers, ¿no? Pues Humberto Eco, ¿qué decía, no? O sea, de los necios, pues, ¿no? O sea, esta invasión de los necios. O sea, sí, antes quien... Lo dijo con las palabras más fuertes. Sí, no dijo necios, pero sí. Le da palabra a una legión de idiotas. Pero justamente el asunto es, antes, ¿quién aparecía en los medios? Quien tenía algo que decir y los medios buscaban a un experto o buscaban a alguien que podía legitimar ciertas cosas o que estaba informado o facultado para hablar de ciertas cosas. Las redes sociales te rompen todo eso, las redes sociales te cambiaron las reglas del juego y justo el control de las narrativas de repente se pierde, se han ido retomando, ¿no? Y por eso también hay quienes están urgiendo a que se regulen y todo este rollo. Pero la misma, hace rato que hablabas del poder, la infodemia es una clara muestra de la degradación del poder. El poder está en crisis y las redes sociales lo han evidenciado y la infodemia pues es una manifestación de esa degradación del poder.
Por lo mismo, hay que insistir, y yo creo mucho en los medios públicos. Los medios públicos sí tienen que estar al servicio de la sociedad y pueden adoptar una línea acorde con el gobierno que esté en ese momento, pero nunca perder el servicio social. Precisamente una de las cosas que se han establecido para regular o para contrarrestar más bien la infodemia es, bueno, la infodemia es una epidemia y como tal la OMS también dice, a ver, las epidemias se pueden controlar y también la infodemia a raíz de lo que pasó con toda la sobrecarga de información del COVID. La OMS también estableció una postura clara sobre la infodemia. Entonces, ¿qué dice? Pues hay que mitigar también los efectos de estas infodemias, hay que monitorear, hay que analizar la información, así como las epidemias, ¿no?, en los organismos, pues la infodemia también se puede monitorear, se puede analizar la información y se puede mitigar los efectos de esta desinformación. Entonces, una de esas cosas claras es que la gente, los medios, tienen que tener un sentido pedagógico y también tienen que generar, por ejemplo, cursos, talleres para las personas, para sus audiencias, pero también para quienes generan sus propios contenidos, que es algo que muy pocos medios hacen. O sea, los medios se vuelcan en la generación de contenidos, pero no tienes filtros de esos contenidos, no tienes curaduría de esos contenidos, o si la tienes es en el sentido del clickbait, de quiero más audiencia, quiero más me gusta, quiero más consumo. Entonces, ¿habría que controlar contenidos? Curar contenidos. O sea, al final de cuentas no se trata de controlar por controlar para ocultar cosas. Lo que tienes que hacer es regular cómo presentas esas informaciones. No puedes decir en un medio público, por ejemplo, ¿no? Pues que un enfrentamiento en tal lugar sin verificar, sin nada, o sea, cuando a lo mejor prendieron el camión que se quemó aquí abajo, ¿no? Hace unas semanas. Fue una falla mecánica, imagínate, grupos armados incendian un camión. Porque fue lo que nos llegó por WhatsApp, ¿no? Ajá, y de repente Paco, que lo presentes así, dices, bueno, ni siquiera verificaste. Dale, Paco. En este sentido, me agrada esa propuesta que haces. Incluso yo la retomaría y plantearía que sería necesario, incluso en estas épocas en donde la infodemia pues está todo lo que da, que se generaran una especie de mecanismos desde los medios de comunicación para, pues de cierta forma, ¿cómo decirlo?, pues para plantearle a la audiencia de, a ver, existe esta problemática, ¿qué podemos hacer para combatirla, ¿no? Para que incluso las audiencias tengan esta capacidad de crítica, de análisis hacia los medios de comunicación y que no simplemente tomen la palabra del medio de comunicación como buena, porque efectivamente aquí en Morelia pues vemos ese tipo de acontecimientos, ¿no? De que se quema por fallas mecánicas un vehículo y pues ya en WhatsApp está circulando grupos armados y tal, como lo señala, ¿no? Entonces es más fácil que ¿cómo decirlo?, que se frene la propagación de noticias falsas si las audiencias están preparadas para identificarlas y para combatirlas incluso, ¿no? Para identificar cuáles son los medios por los que se propagan y pues evitar esos medios, ¿no? Porque también hay algunos medios de comunicación que pues evidentemente se dedican a las noticias falsas y muchas personas no lo saben. O sea, muchas personas los toman como fuentes fiables de información, también es importante, ¿no? Y luego nos vamos al terreno de las redes sociales, donde algún personaje por el cual me siento yo representado, o alguna mujer, alguna personaje también por la cual yo me siento representado, pues comparte esta información o la retuitea y entonces yo ya me voy con el es verdad. Y entonces, la falacia de la autoridad, ¿no? Claro. Le da la validación. Claro, le da la validación y entonces yo veo una torre chueca en un aeropuerto internacional donde, pues bueno, si le pregunto a cualquier arquitecto me va a decir, pues es que no hay nada derecho, o sea, totalmente derecho, ninguna construcción, siempre hay una leve inclinación en algunos grados, pero bueno, yo ya lo vi chueco y no estoy viendo las nubes que también están chuecas, porque aparte la hicieron más chuecas, ¿sí? Y entonces yo ya digo, no, sí, efectivamente, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues hay una torre chueca y a mí no me van a engañar, y me vieron la cara, y así no AMLO, ¿no? Y entonces, pum, empezamos, ¿no? Como también hay que decirlo, del otro lado, y me asumo, pues, porque yo no me escondo, yo sí me quito la máscara, ¿no?
también hay muchas cosas que tenemos que mejorar nosotros, porque también a veces desde el otro lado, de repente, pues, Aristegui dice algo, vámonos todos encima, ¿no? O Luisito Comunica, que defendió el aeropuerto y cómo le fue. Ajá. Entonces, sí, también, digo, hay cosas que mejorar, pero bueno. Aunque eso no es propiamente de la infodemia, ¿no? Claro. O sea, esos también... Ahí lo pudiéramos platicar, ahí lo podemos platicar, porque yo creo que también no hemos tocado el tema de la audiencia, nos hemos tocado solamente en el asunto de los medios. Le damos a la audiencia regresando de la pausa, ¿les parece? No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. ¿En qué nos quedamos? En que yo mencionaba que Sí. hemos hablado solamente de Las audiencias. de los medios. Y que tenemos, Y que hablar de tenemos las un tema en las audiencias. audiencias. Mira, los medios va a ser muy complicados. Yo me quedo algo que comentó acá que estuvo muy bueno, pero que lamentablemente México no lo tiene. Es un muy buen infraestructura y una buena estructura de medios públicos. Aquí se está haciendo un esfuerzo, lo cual, independientemente de que me hayan invitado, ¿no? Se le nota que esto ya va mucho mejor. No en te este- pagamos como Luisito Comunica, digo. No, Sí, pues no. Y eso que Lamentablemente hace 10 años no. lo quería quemar. Hace 10 años lo queríamos quemar y ahora celebro que esté en otra muy buena vibra, pero siendo objetivos, no existe un andamiaje, una buena infraestructura de medios públicos en el país. Ni siquiera se ha reformado la ley de radio, en la cual nos permita las radios comunitarias y revertir la tontería que venía en el gobierno de Peña Nieto sobre las radios comunitarias. Dicho lo cual, no tenemos estos medios públicos. Por lo tanto, los medios de comunicación en este país viven de convenios, de publicidad y de convenios. Entonces también tenemos que enfocarnos hacia el tema de las audiencias porque no estoy totalmente de acuerdo en que los medios de comunicación tengan que ser pedagógicos. No creo que su función sea solamente formar. También informan, entretienen y hacen muchas otras cosas. Y también te pueden invitar a la reflexión desde la estupidez. Por eso, la audiencia también tiene que tener esta responsabilidad y encontrar también la forma, no solamente desde los medios, sino desde los diferentes sujetos sociales o desde las corrientes contraculturales que también se están dispersando y que también se están muriendo y que ese fenómeno también se puede explicar por culpa de las industrias culturales dominantes, porque ahora todo mundo en la diversidad va a ser homogéneo. ¿Sí? Ya no hay, te van a terminar este tipo de individualidad. Pero en este caso, yo a lo que siempre le apelo es a romper esas burbujas. ¿Sí? Aunque yo tenga una ideología, aunque yo tenga una opinión, el otro día me estaba peleando con el sistema de cable local porque no está Fox News. Según de mi ideología y según mi opinión, no hay nada más alejado para mí que Fox News y el partido Vox de España, ¿no? Son las dos cosas más alejadas en mi vida. Necesito Fox. Necesito ver qué están diciendo los que no están de acuerdo conmigo, con los que yo no estoy de acuerdo, para saber cómo están construyendo justamente esas narrativas y para saber también cuáles son los puntos de debilidad de mis narrativas. Si ha hecho mucha falta, si vamos a hacer una cuestión de formación y de pedagogía, que se construya una sociedad desde la corriente crítica. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación siempre van a tener el interés de controlar, porque siempre le van a servir a un poder, sea económico, sea político, sea social, siempre. Y siempre te van a querer llevar a un punto, a un llamado a la acción. En marketing, que no me gusta mucho esa parte del marketing, pero existe así, que es el maravilloso arte de ofrecer mucho y dar menos de eso, de lo que ofreciste, pues tienes que convencer al otro de que venga, que crearle una necesidad y que venga por una solución que tú mismo le creaste. Y así funciona, porque es económico, como ustedes lo plantearon. Desde ahí está muy salvaje esta estructura y esta metaestructura. ¿Qué nos queda poder cambiar? Lo funcional. Lo que sí estamos a nuestra mano. A lo mejor lo estructural no tengo el poder, pero lo funcional sí lo puedo compartir. ¿En qué sentido? Romper esos ciclos. No empezar con una persecución del que piensa diferente a mí, sino existes gracias a que estoy yo. Existe tu narrativa también gracias a que estoy yo. La narrativa del gobierno actual, veamos y empezamos a hablar las narrativas. Hace 16 años, ¿cómo cerraban las puertas en la cara? ¿Cómo perseguían a alguien que hablara sobre Andrés Manuel López Obrador?
era el peligro. Y en 2006 vean la narrativa que se construyó. ¿Cómo pasamos del peligro para México? O sea, la voz de Piccolo Dai mató, Sí, ¿no? Pero ve cómo estaba, ¿no? Que es igualito un comercial de Arizona, del Sheriff Arpaio. Es igualito, los ladrillos, todo cayendo, el cataclismo, ¿no? Pero eso siempre lo has tenido en la propaganda. Eso siempre lo has tenido en el querer convencer al otro de que tú eres el que está correcto. Por lo tanto, estas intenciones que le llamamos malamente a veces maquiavélicas, porque son perversas, porque tengo un entre líneas, tengo un discurso oculto, pues decirle a la audiencia, pues parte desde ahí, compa. Porque ni Ciro Gómez Leiva te va a llegar porque te estima, te quiere informar, tampoco Loret, pero pues tampoco el Lord Molecula, ni tampoco los demás van a llegar porque les estés preocupando tú como audiencia y como tu formación y como tu construcción de una sociedad democrática. Creo que no está. Los medios van a responder a los intereses que les estoy planteando porque viven del convenio. No hay medio de comunicación, vámonos aquí al Estado, no hay medio de comunicación que sea libre que no tenga convenio o que no tengas publicidad, y tu publicidad determina desde cómo vas a ver el fútbol, cómo te vas a entretener, cómo te vas a informar, cómo vas a divertir. Entonces, ahí la audiencia tiene que tener también la capacidad, y ojalá podamos ir como sociedad a un punto de allá que va desde que nosotros mismos podamos construir esos espacios de ser críticos, de que no tengas ningún problema de que, pues, vi Milenio, también me chuto el noticiero de Milenio, ¿cuál bronca? Y abren, y ver un noticiero donde desde que abren hasta que cierran es estar criticando a Obrador. Y dices, bueno, ese es su papel, Y yo me quedaré con el contraste que ellos me pudieran hacer. Pero también consumo otro tipo de información que no es ni de blanco y negro, que no es con ganas de sacar una tajada de algo, ¿sí? Pero también puedes ver cuál es la visión internacional, qué opinan de fuera, qué opinan en otros estados. O sea, estar ávido de tener más información más allá de la que esté de acuerdo con mi opinión. Y el gran peligro que tenemos ahorita en cómo estamos construyendo desde campañas publicitarias, desde las comunicaciones de los gobiernos, desde las comunicaciones de las empresas, es tú tienes que vivir en un gueto informativo. Nos estamos construyendo guetos informativos que son sumamente peligrosos. Los grupos de WhatsApp de puros afines a la misma idea, ahí es donde cae la infodemia, ahí es donde caen los fake news, porque tengo grupos de terraplanistas, por lo tanto, saco una nota terraplanista y la mando ahí, y ellos se van a emocionar y van a decir, tenemos la verdad, claro que sí. Sí, existen, claro. Piolinistas. Piolinistas. También, o sea, puedes poner de lo que quieras, pero tú le vas a dar, ¿por qué? Porque las redes sociales tienen un factor que no tenían los medios de comunicación masivos anteriores, que es la demoscopía. Y hoy todos los gobiernos son demoscópicos. Se entregan informes de usos y costumbres de los usuarios de las redes sociales. Qué comió, qué pensó, qué dijo, qué le gustó, qué le alimentó, qué le emociona, qué siente, qué sueña, qué ta. ¿Para qué es toda esa información? Para que tú le digas qué quieres que sueñe, qué quieres que coma, qué quieres que piensa, qué quieres que diga. Entonces, la demoscopía te da también cuáles son las palabras clave. Y si el día de ayer hubo una palabra que todo mundo platicó, yo al día siguiente en mi comunicado, en mi rueda de prensa, la voy a usar. Y cuando la use, voy a llamar. Entonces, ahora hay más información de nosotros, de quienes son las industrias culturales. Antes se hacían focus group, y el focus group tardabas en un proceso focus group 1 año. Hoy tienes el balón. Hoy tienes el balón. Hoy la tienes de una. Es que es eso del algoritmo de la opinión. O sea, y la opinión se va modelando también a partir de las preferencias, los gustos, o sea, lo que la gente va consumiendo en Internet. No solamente en redes sociales, obviamente las redes sociales es donde más el marketing, ¿no? Y todas estas grandes empresas de Big Data pues han florecido. No es raro que hoy en el mundo las principales empresas, las empresas con más valor sean las que generan datos, no las que generan otra cosa, ¿no? Que incluso eso nos obliga a nosotros como periodistas a también cuestionarnos quién es el dueño del algoritmo, ¿no? Porque también en la era de la información que vivimos ahora, pues el que controla el algoritmo controla la percepción de la realidad. Iba a decir la realidad, pero pues eso no. La percepción de la realidad la controla quien controla el algoritmo, ¿no? Que también valdría la pena hacer el planteamiento de la necesidad de democratizar el poder del algoritmo, ¿no? De hacerlo más pues, ciudadano, más, no sé, que esté al alcance pues, de todos y que no esté centralizado en un multibillonario por allá en Silicon Valley, ¿no? Ahora hay que liberarnos de los medios libres. Exacto.
No, el asunto lo que yo decía es, y que es algo que me pareció fabuloso leer este artículo de la gestión informativa de la infodemia en medios digitales, ¿no? Las experiencias que tuvieron las agencias de noticias precisamente durante la pandemia, y es un artículo que hicieron para la revista Panamericana de la Salud Pública, Victoria González Clavero y Gretel Rodríguez Bazán, y justamente retoman las experiencias de AFP, de todas estas grandes agencias, ¿no?, de noticias, y cómo tuvieron que desarrollar procesos y mecanismos para poder justamente ofrecer información que no cayera en ninguna de las características de la infodemia, o sea, para evitar la infodemia, y que no fuera a salirse de control todo eso, ¿no? O sea, de que empiezan a filtrar, de que ya mutó el COVID hacia animales y que ahora se contagia de tal forma y ahora la población se va a morir. O sea, al final de cuentas, lo que no queremos, o yo creo que lo que tratamos de evitar es que haya, pues, que el miedo, ¿no? Porque tú hablaste hace rato del peligro para México, lo que buscaron ahí es fomentar miedo y la gente cayó en ese miedo y pánico, votó, ¿no? Cuando hablo de la pedagogía de los medios, me refiero al servicio que tienen que ofrecer los medios, en tanto que nosotros a lo mejor, porque estamos inmersos en esto, lo vemos como un paso obvio, como algo que ya no es necesario, pero realmente sí es necesario. Y estamos hablando aquí precisamente porque es necesario, porque está la infodemia a todo lo que da en un país que dicen polarizado de opinión. No, más bien yo creo que se abrió la opinión y justamente se rompieron los esquemas de un control monopólico de la información, y las redes sociales nos han ayudado para eso, y por eso insisto en que el ejercicio de la mañanera es algo que, nos guste o no, era necesario, y es algo que sigue marcando la pauta de la narrativa en este país, y no solamente de la agenda política, sino porque te das cuenta que dicen, es que el AIFA transporta vuelos de pasajeros del AIFA al Benito Juárez. Dices, era un avión que iba a Langara, no sé qué cosa, ¿no? Dices, ni siquiera era eso, pues no, o sea, y le ponen así de, el AIFA no sirve, ya manda sus vuelos comerciales hacia el Benito Juárez. Eso es una mentira. Y tienen que decirlo en la mañanera, eso es una mentira. Y me parece que si hay medios públicos, obviamente no en todo el país, pero creo que sí hay una buena red de medios públicos que tendrían que trabajar para eso. Está el SPR, que está haciendo un esfuerzo monumental, y justamente ellos tienen una sección titulada Infodemia para desmontar todas estas mentiras que se dan en los medios, digamos, que están comerciales, comerciales y hegemónicos, pues, ¿no? Y también, pues, el Canal 11, o sea, es una maravilla de medio público. Y tú ves los contenidos que tiene el 11 y dices, no manches, es una maravilla eso, ese canal. Habría que trabajar más en que los medios como el Sistema Michoacano, como Radio Nicolaita, como otros medios, otros sistemas estatales, pudieran acceder a esa infraestructura y tener contenidos que sirvan también, que sean de utilidad a la gente. Yo pienso que hablabas de Fox News. Déjenme mandar una pausa porque ya me están asesinando por acá con la mirada. Y retomamos, mira, ya hasta se rieron. y retomamos contigo, Gabino, para ir cerrando, para que hagamos ya todos la conclusión. Vamos sobre de acá, espera sin manzana. Estamos de vuelta, yo interrumpí al buen Gabino, vamos cerrando ya, vamos haciendo las conclusiones. No, o sea, pensaba eso, o sea, que los medios también creo que tenemos que hablar en términos de lo que es importante para las audiencias y también para nuestras comunidades. Creo que es algo que se ha perdido. Y pues sí, Fox News es un ejemplo de muchas de las cosas que no se deberían hacer, ¿no? Totalmente. Pero yo no veo Fox News, o sea, y no porque no me interese, sino porque me es irrelevante mucho de lo que dicen ahí. ¿Por qué? Porque mi realidad es otra. Entonces, por eso pienso que los medios tienen una gran oportunidad a través de portales, de televisión, de video o de redes sociales, de hablarle a la gente de lo que le es importante. Y creo que a la gente le es importante qué es lo que le va a afectar o qué es lo que le va a beneficiar. Y también de que los gobiernos utilicen a los medios con esta función social. Obviamente tienes que meter la propaganda, sí, y no está mal que lo hagas,
porque tienes que informar de lo que estás haciendo. Pero también tienes que ofrecer alternativas de contenidos para que la gente diga, esto me sirve, o mira, este programa están hablando de salud reproductiva de las mujeres, ¿no? O de y los medios desmontar el públicos, machismo, el patriarcado, pero dirigido a los hombres. Sí, Entonces, y los medios públicos, perdón que te interrumpa, Gabino, tenemos el privilegio, si quieren verlo así, de que los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas son quienes pagan a los compañeros que hacen posible todo esto. y no los comerciales. Claro, y no los comerciales. Y eso creo yo que entonces sí nos obliga a plantearnos qué contenidos estamos arrojando, qué es lo que estamos proyectando, porque no vamos a quedar bien con todos, pero con las mayorías tenemos que hacerlo, porque son ellos quienes pagan, terminan pagando, terminan sosteniendo esto, ¿no? Entonces creo que ahí los medios públicos llevan una ventaja. Francisco. Pues nada más, como conclusión, me gustaría retomar lo que ya mencioné hace un par de minutos respecto a desmontar este mito de la objetividad de los medios de comunicación para que pues también de cierta forma la audiencia tenga más herramientas y pueda desarrollar su pensamiento crítico, y esto a la vez les permita agarrar, como mencionaban hace unos minutos ustedes también, pues ciertos elementos de cada medio de comunicación y a partir de ello construyan una realidad, ¿no? O sea, que sea su realidad y demás, y que no estén tanto sujetos a estos procesos de manipulación que pues inherentemente promueven los medios de comunicación, ¿no? Individuales hacia sus propios intereses creados. Sería mi conclusión. Jano. Pues sí estuvo. Hay varias cosas que están bastante interesantes. Yo sí me quedo con plantear esta responsabilidad también que tenemos nosotros de ver diferentes fuentes a partir de lo que postulo yo, que los medios de comunicación controlan la verdad. Entonces las verdades se construyen, no existen. Entonces yo quiero conocer la realidad y también partir del hecho de que cuando me aproximo y ser crítico hasta con lo que estoy de acuerdo. Eso es bastante sano, porque cada vez nos van a partir de cómo se están construyendo las narrativas de comunicación y cómo se están construyendo los medios de comunicación, que no dudes que vaya a haber medios que en un gobierno sean de izquierda y en el siguiente gobierno sean de derecha y se vayan mimetizando para quedar bien con el poder, porque esa es la función del medio. Pues yo ser crítico con esa parte, aunque esté yo de acuerdo, aunque me le echen porras a mi político favorito. Porque eso es sano hasta para nosotros mismos. Bien lo decía un muy peligroso ideólogo, que pues decía que puedes vivir alienado, ¿no? Que puedes vivir alienado a partir hasta de las cosas que a ti te gustan y pues te pueden estar dejando la galletita que tanto te gusta todos los días y tú vivir feliz, y entonces vivimos en una nueva caverna, mito de la caverna, pero ahora de las noticias, donde yo le veo la forma que yo quiero a la sombra. Entonces yo sí plantearía aproximarnos a los medios de comunicación sabiendo que quieren de ti mucho, aproximarnos a las redes sociales sabiendo que el negocio soy yo. Si la aplicación es gratuita, el negocio soy yo, el que lo paga es mi comportamiento. Entonces, desde ahí, aproximarnos a los medios de comunicación sabiendo que tienen esta agenda, que ellos son los que construyen la verdad, pero que yo, sumando diferentes verdades, puedo tener una perspectiva de la realidad. Y permitirme dejar ahí filtrada una sugerencia que me ha servido mucho a mí en la vida, volverme fanático con cosas sumamente irrelevantes, como por ejemplo el fútbol, que es lo más importante de Arriba las Chivas, ¿no? Arriba las Chivas Rayadas del Guadalajara, que el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia, decía Galeano. Ahí sí me permito ser fanático, pero en las cosas que sí tienen mi trascendencia para mi siguiente semana, que sí tienen trascendencia para mi pensión siendo adulto mayor, yo creo que ahí no permitirme el fanatismo, que ahí ese es un punto que no tocamos, que sí hay que platicar más o menos en el tema de la audiencia, cómo lo hacemos, porque estamos aunque se abrió y estoy totalmente de acuerdo contigo, se abrió. La audiencia ya no está pegada frente a la tele toda la familia y ahí ya la puedes tener controlada. Ahora está diversificada, pero eso no implica que esté mejor, que esté mejor informada. Claro. Gabino. No, eso, o sea, yo creo que tenemos que apelar a la pluralidad de las informaciones. Yo pienso que no se vende la verdad, o sea, porque el medio no puede vender la verdad, porque justamente la verdad, ¿quién la tiene, no? O sea, yo sí creo que se el asunto, creo que se vende la información y el tema es que la gente, la invitación es que
que revisemos, porque no me gusta la palabra consumir, sino que revisemos diversos canales, diversos medios, periódicos, todos los que existan todavía, revistas, ¿no? Que leamos de todo para justamente tener como un criterio más amplio de las cosas que pasan, no solamente sobre los temas de gobierno, sobre la naturaleza. Hace rato hablábamos de inteligencia artificial, Que ¿no? eso es otro temazo. Y derecho animal, o sea, de hablar sobre alimentación, o sea, pero tener una visión o tener diversas fuentes que nos alimenten justamente de lo que nos interesa y no quedarnos con una idea, una verdad. Y también creo que la invitación sería que nos convirtamos en una audiencia activa. Yo los invito a que hagamos una mesa, ¿no? Con ustedes tres. Hay temas que faltaron. Cuando gustes, no, el de ChatGPT está muy bueno. Sí. Ese sí está muy Temazo, bueno. sí. Estamos Sí. platicando ese ahorita aquí. Yo los invito a eso y no sé, ya lo cuadramos, vemos cuándo lo hacemos. Ojalá se pueda lo más rápido, porque sí, me pareció bastante interesante y creo que hay cosas que todavía no se tocaron, pero es que aparte los demás saben pues un montón. Y ¿Hacemos cómo? Lo bueno fue que yo no hablé casi y eso fue lo bueno porque eso, cuando eso sucede, es señal de que fue un buen programa. No es lo mismo hablar bonito que saber. Sí, claro. Gracias, Francisco. No, pues al contrario, gracias por la invitación y pues nada, espero la próxima fecha para venir a seguir Claro que platicando sí. con ustedes. Gracias, Gabino. No, al contrario, gracias. Un saludo a toda la gente que nos escucha y nos ve por la señal del sistema. Y gracias, Cano. Pues muchísimas gracias, que ya se me hizo poder estar aquí. Sí, claro que sí, Muy a ¿sabes? gusto y ojalá podamos hacerlo pronto. Al fin fue de nosotros, ¿no? Qué bueno que no lo quemaron. ¿Sabes qué? Qué bueno que no lo quemaron. 12 años después se logró. Qué bueno que no lo Es quemaron. el pueblo. Vámonos, gracias por habernos visto. Esto fue Peras y Manzanas. Pretendimos e intentamos con peras y manzanas hablar sobre el tema de la manipulación de información, infodemia y un montón de cosas que nos faltaron. Así que esperemos vernos pronto. Gracias por habernos visto. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal y recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó